Entonces, la semana pasada estábamos empezando a ver nuestros antepasados. ¿Quiénes fueron estos bautistas particulares que fueron a la Escritura a ver qué era lo que la Biblia decía con respecto a la fe que nos había sido entregada? Y ellos empezaron a encontrar diversas doctrinas bíblicas a las cuales ellos afirmaron y vivieron por ellas. Quiero que abramos nuestras Biblias en el libro, en la epístola de Judas. I want us to read from Jude verses 17 through 23. Versículos 17 al 23. Y ahora van a ver por qué es relevante este texto para el día de hoy. Judas 17 al 23 dice: pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, los que os decían: en el postrer tiempo habrá burladores, que andarán según sus malvados deseos. Estos son los que causan divisiones, los sensuales, que no tienen al Espíritu. Pero vosotros, amados, edificándoos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. A algunos que dudan, convencedlos; a otros, salvad, arrebatándolos del fuego; y de otros, tened misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Y ahora vamos a ver por qué este texto es relevante para lo que vamos a ver esta mañana. La semana pasada entonces vimos los tres grandes bautistas particulares, eran William Kiffin, Hansard Knowles y Benjamin Keach, ¿verdad? El día de hoy vamos a ver tres Cs: Nehemías Cox, William Collins y Hércules Collins. Y vamos a empezar con Nehemías Cox. El apellido se escribe C-O-X-E. Realmente de Nehemías Cox no se sabe mucho. No se sabe mucho de su nacimiento, de su niñez, excepto que vivió en una ciudad en Inglaterra que se llama Bedfordshire, con su padre Benjamin Cox. Y si deseamos entender su vida, debemos entender primero la vida de su padre Benjamin. Benjamin Cox fue el hijo de un ministro de la iglesia de Inglaterra. Benjamin Cox ingresó en la Universidad de Oxford en abril de 1609. Se graduó 4 años después como bachiller en artes y obtuvo su maestría en artes en 1617. Se cree que para ese momento ya Benjamin Cox estaba ya criticando esas innovaciones de William Laud en la adoración pública a Dios. Y sin embargo, para 1640 se sabe que Benjamin Cox era miembro de la iglesia de Petty France, así se llama, Petty France. Y para 1642 ya se sabe que Benjamín estaba defendiendo la posición doctrinal de los bautistas particulares. Él escribió un panfleto llamado Una tesis o posición concerniente a la administración y el recibimiento de la cena del Señor, aclarado y confirmado. Recuerden lo que William Laud había enseñado con respecto a la cena del Señor. Él quería volver a muchas cosas de la Iglesia Católica Romana y Benjamin Cox escribe en contra de esas innovaciones de William Laud, tratando de corregirlas. Y Cox estaba argumentando que cuando alguien administraba la cena del Señor a alguien que estaba en fornicación, a un borracho, a un extorsionador, a un idólatra, estaba cometiendo un grave pecado. Para Cox, él dijo: los hijos de Dios no debían tener comunión del todo con este pecado, sino reprocharlo. Porque en ese tiempo se le daba la comunión o la cena del Señor a cualquier persona.
El pueblo conocía que tal persona era un fornicario que andaba en pecado, igual el pastor le daba la comunión. Y Cox dice, eso es un error, eso no puede ocurrir. Entonces, debemos más bien no participar, sino reprocharlo. Cox estaba limitando la cena del Señor exclusivamente a los creyentes que se habían arrepentido de sus pecados y que estaban viviendo una vida sin practicar el pecado. Para él, solo los creyentes debían participar de ese sacramento. Y por lo tanto, habiendo visto en las Escrituras que la cena del Señor era exclusivamente para creyentes, muy pronto llega entonces a rechazar el pedobautismo. Y parece que en ese mismo año, 1642, Cox lo hizo. En 1643, Richard Baxter, el gran presbiteriano, lo retó a un debate público sobre el tema del bautismo. Y Benjamin Cox fue encarcelado por ese debate, porque estaba enseñando en contra de lo que la misma iglesia anglicana enseñaba y lo que creían también los presbiterianos. Y se le prometió a Benjamin Cox encarcelarlo por mucho tiempo. Esa fue la amenaza. Y Baxter escribe en su libro, él dice que la causa de quererlo dejar por mucho tiempo es porque Benjamin Cox se había rehusado a salir del país y no volver. Él dijo, estas verdades tienen que ser conocidas aquí, yo no me voy a ir de Inglaterra. Entonces prometieron dejarlo mucho tiempo. En 1644 se publicó la primera Confesión Bautista de Londres. Y cuando en 1645 un presbiteriano llamado Daniel Featley ataca la confesión, porque empieza a criticar a estos supuestos anabautistas, como él les llamaba, o como se les llamaba en ese entonces. Daniel Featley estaba atacando la confesión de 1644. Benjamin Cox no solo la afirmó, sino que en 1646, cuando las divinidades presbiterianas estaban entrando a la abadía de Westminster a escribir la confesión de Westminster, Benjamin Cox estaba con otro hermano bautista particular llamado Samuel Richardson, y estaban en la puerta entrando las divinidades y él estaba entregándoles la confesión de 1644. Esto es lo que nosotros creemos. Entiendan que nosotros no somos herejes. Esto es lo que nosotros creemos. Nosotros tenemos más relación con ustedes doctrinalmente que la iglesia anglicana, que los anabautistas, a los cuales rechazamos. Y estaban entregando su confesión de fe para lograr algún tipo de tolerancia hacia ellos. Ahora ellos eran los diferentes. Entonces no solo eran atacados por la iglesia anglicana, sino también por los presbiterianos, por esta posición suya con respecto al bautismo. En ese mismo año, 1646, viendo la expansión del arminianismo en el país, y el arminianismo es una doctrina o un sistema teológico que viene de un hombre llamado Jacobo Arminio, que se basa fundamentalmente en la libertad del hombre, en tratar de darle una libertad al hombre en todas las cosas, inclusive en su salvación. Y eso lo vamos a ver más adelante en otras semanas. Cuando la expansión del arminianismo se da en el país, él escribe un tratado durante su encarcelamiento en una cárcel en Coventry. Él dice, ese panfleto se llama así: algunas escrituras equivocadas, sinceramente explicadas en respuesta a uno infectado con algunos errores pelagianos. Pelagio fue un monje que debatió con el gran Agustín de Hipona en el siglo V. Y Pelagio, entre otras cosas, negaba la doctrina del pecado original, pensaba que los hombres se podían justificar ellos mismos delante de Dios por sus obras, y obviamente Agustín lo rechazó como un hereje, y después toda la iglesia rechaza la doctrina pelagiana. Y Cox dice que esa enseñanza arminiana tiene muchas similitudes con el pelagianismo.
Y él trata de corregir esos pasajes que estaban mal interpretando. Y las dos proposiciones de ese tratado dicen: nosotros simplemente no solo negamos que el hombre tenga algún libre albedrío, sino que solo mantenemos que ningún hombre natural, ningún hombre por sí mismo tiene el suficiente poder o libertad en su voluntad para escoger aquel camino que es bueno y justo y aceptable a los ojos de Dios. Para la escogencia de los malos caminos, aceptamos que todo hombre natural está tan libre, si se le puede llamar a esto libertad. Consecuentemente, no mantenemos que algún hombre es compelido o forzado por violencia a escoger el mal o rechazar el bien, sino que por medio de la corrupción de la naturaleza del hombre no renovado, hace voluntariamente y rechaza el buen camino y escoge el camino malo. ¿No es bíblico eso? Totalmente. Que el hombre no regenerado no pueda hacer otra cosa, no es el fruto de alguna fuerza o compulsión puesta sobre él, sino solo de su maldad obstinada o perversa obstinación de su propia voluntad corrompida y depravada. Los elegidos, de hecho, sin fingimiento, obedecen el Evangelio de Jesucristo y escogen al Señor como su Dios. Pero esto cuando ellos han sido eficazmente llamados y no antes. Esto lo hacen no de ellos mismos, ni por la bien usada habilidad o poder dado a todos los hombres, pero solo por la especial gracia de Dios dada a ellos, quien obra en ellos tanto el querer como el hacer por su buena voluntad concerniente a ellos desde la eternidad. Eso fue lo que explicó la razón de la doctrina de la depravación total o de la corrupción total del hombre. Y explicando por qué el hombre natural no puede hacer el bien porque está muerto espiritualmente, sino que lo único que hace es seguir los perversos caminos a los cuales lo impulsan su propio corazón. No es una fuerza externa que lo obliga a elegir el mal, no, es su propio corazón. Y el hombre, los elegidos, los creyentes, fueron escogidos por Dios precisamente para salvarlos. Y son ellos los que pueden escoger el bien, el buen camino. ¿Por qué? Porque tienen al Espíritu Santo que produce en ellos no solo el hacer, sino el querer también. Explicando, por ejemplo, el pasaje en Josué 24:15, que dice así: si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis. Porque ese era uno de los versículos que malinterpretaban. ¿Ve? Yo puedo escoger si quiero servir a Dios o no. Y Cox dice, Benjamín dice: aquí yo pregunto, ¿qué parte del verso desean que sea abierto? Quizás este: escogeos hoy a quien sirváis, o este: pero yo y mi casa serviremos a Jehová. El primero implica que los idólatras libremente escogen aquellos ídolos con los cuales ellos se comprometen en prostitución espiritual. Libremente, esto es, no siendo forzados o compelidos para esto por ninguna violencia, para hacer esto de su voluntad. Esto no negamos, sino reconocemos y mantenemos, como pueden ver de la primera proposición. La última parte del versículo mantiene la resolución constante y libre de los santos para servir al Señor. Esto también es enseñado en mi segunda proposición, pero aquí deben recordar también que esto es el fruto de la gracia especial de Dios dada a los elegidos, quien obra en ellos tanto el hacer como el querer. Este poder es obrado por el infinito poder de Dios. Entonces él dice, está malinterpretando ese versículo. El hombre natural no puede servir a Dios de su propia voluntad, tiene que ser renovado espiritualmente por el poder de Dios. Y eso ocurre por el Espíritu Santo, quien lo llama eficazmente. Además, Benjamin Cox fue uno de los que junto a William Kiffin se opuso a la doctrina de la comunión abierta de Juan Bunyan. Recuerden que Bunyan creía que el bautismo no era necesario para ser parte de la iglesia, entonces creyentes no bautizados se les daba la cena del Señor, podían pertenecer miembros de una iglesia. Y William Kiffin se opuso a él junto con Benjamin Cox, argumentando en favor de la necesidad del creyente de ser bautizado bíblicamente, no solo para ser miembro de una iglesia, sino para recibir la cena del Señor. Y ese fue un legado que le pasó a su hijo Nehemías, de quien vamos a hablar ahora.
Nehemías Cox se dice que era un médico y fue hecho inclusive miembro honorario del Colegio Real de Medicina. Whitley, un historiador, afirma que Nehemías ayudó a Richard Baxter, quien había sido afectado por una enfermedad. Y se dice que también había sido entrenado en su niñez en el oficio de zapatero. El 14 de mayo de 1669 llega a la iglesia de Juan Bunyan en Bedford. Y el 21 de diciembre de 1671 es junto con Bunyan nombrado pastor de la iglesia en Bedford, junto a otros 5 hombres más. Múltiples oportunidades se le abrían a la iglesia para el ministerio evangelístico, pero también en ese tiempo para la reflexión teológica. Recuerden, son tiempos en donde la Biblia está, todo el mundo ya tiene la escritura en inglés, en su idioma, están estudiando la Biblia. En 1672 la iglesia de Bedford ordenó redactar una pequeña confesión de fe. Sin embargo, no hay registro de que esto haya ocurrido. En la minuta de la iglesia se dice que se le ordena a los pastores hacer una confesión, pero no hay registro de que esta haya existido. Sin embargo, a pesar de ser muy joven, Nehemías Cox, hay registros en las minutas de la iglesia que demuestran que para la iglesia lo veía a él, a pesar de su juventud, como un hombre de mucha influencia, un hombre sumamente dotado espiritualmente, entendido en las escrituras. Y se le comisionaba mucho a Nehemías Cox para participar de cualquier disputa que hubiera en la iglesia. Alguien estaba siendo disciplinado o había que corregir algún error doctrinal, y la iglesia enviaba a Nehemías Cox para que arreglaran estas cosas. Aparentemente habían algunas iglesias hermanas a la de Bedford que enviaron cartas a esa iglesia para que les enviaran como pastor a Nehemías Cox. Aparentemente Nehemías Cox predicaba no solo en Bedford, sino en otras iglesias, y donde vieron quién era, desearon tenerlo a él como pastor. Cuando llegó Cox, no sabemos cómo, pero Cox llega a la iglesia en Petty, France, ¿ok? El 21 de julio de 1673. Y en la minuta de ese día, la iglesia dice: el hermano Collins, William Collins, y el hermano Cox fueron solemnemente ordenados pastores o ancianos de esta iglesia. Entre el principio de 1670 y 1673, alguna iglesia había llamado, esta iglesia Petty France había llamado a Nehemías Cox y a William Collins para que predicaran allí. Y después de haber sido puestos a prueba, en 1673 son nombrados pastores, los dos, de esa iglesia Petty France. Y Cox entonces llega a la iglesia a la cual había pertenecido su padre en 1640, 23 años después. Para 1676, o sea, 3 años después de la ordenación de Nehemías Cox y William Collins, la iglesia contaba con más de 400 miembros. Además de médico, Cox era un teólogo y un académico del latín, del hebreo y del griego. Y hay una historia graciosa que una vez se encarceló a Nehemías Cox por predicar el evangelio, y cuando fue llevado ante el juez, Cox empezó a defenderse en griego. Cuando fue después examinado por el juez, Cox respondió en hebreo. Y entonces el juez pidió una condena, pero los que estaban acusando a Nehemías Cox lo trataban como, tratando de insultarlo, le decían: Nehemías Cox, él es un amarrador de zapatos, porque él había sido entrenado como zapatero. Un simple amarrador de zapatos, condénelo. Todos le pedían que respondiera en inglés. Sin embargo, Cox decía tener el derecho de responder en cualquier idioma que él quisiera, en defenderse en cualquier idioma. Y como los abogados no sabían ni griego ni hebreo, el juez tuvo que desestimar los cargos, pero noten lo que dice. Dijo: bueno, el amarrador de cordones los ha atado a ustedes, señores. Y lo dejó en libertad.
Tan diestro era Nehemías Cox como teólogo que cuando Thomas Collier, otro que inició como un bautista particular al este de Londres, que era un famoso evangelista, cuando Thomas Collier empezó a desviarse doctrinalmente, adivinen a quién fue a quien la iglesia envió a corregirlo, a Nehemías Cox. Thomas Collier empezó como un bautista particular, empezó profesando las doctrinas reformadas. Sin embargo, pronto empieza a escribir sus tratados y sus obras y se empieza a notar su desviación doctrinal, empieza a luchar con la doctrina de la Trinidad, empieza a luchar con la doctrina del pecado original, y Nehemías Cox es enviado a Thomas Collier para corregirlo. Y Cox escribe en 1677 un tratado llamado Verdad Vindicada, o Refutación de las herejías y graves errores afirmados por Thomas Collier. Aparentemente Collier dice que él se arrepiente de lo que ha escrito antes frente a Nehemías Cox, pero después él continúa escribiendo más herejías. Continúa desviando a la iglesia de la verdad de Dios revelada en las Escrituras. Y Nehemías Cox, como leíamos en Judas, él fue enviado para tratar de corregir, de convencer a Thomas Collier de que estaba en error y de traerlo otra vez a la verdad. Pero después Thomas Collier demuestra que no es de la verdad, que no está en Cristo. Y continúa, en vez de arrepentirse públicamente de los tratados que había escrito antes, continúa escribiendo aún más en contra de la doctrina de la Trinidad y de otras doctrinas que consideramos fundamentales para el cristianismo. También sabemos de la capacidad intelectual de Nehemías Cox, pues en el 26 de agosto del 77, 1677, en el libro de minutas de la iglesia Petty France, es a Nehemías Cox y a William Collins que se les comisiona para escribir y publicar una confesión de fe. Y fueron Nehemías Cox y William Collins los editores de la Confesión Bautista de Londres de 1677, que después se convierte en la Confesión Bautista de Londres de 1689. Pero en 1677 ellos redactan, o editan la Confesión de Fe. Y ellos toman la Confesión de Westminster y la Confesión o la Declaración de Savoy, la Congregacionalista, y la editan las dos y crean la Confesión Bautista de Londres. Obviamente adaptando algunas cosas, especialmente con respecto al bautismo y su eclesiología. Y nosotros vamos a ver eso en las próximas semanas, esas diferencias. Pero fue Nehemías Cox y William Collins los editores de esta confesión que tenemos nosotros. En 1689 se reúnen las iglesias, más de 100 iglesias bautistas particulares, y firman esa confesión como esto es lo que nosotros creemos que dice la Escritura. Y eso es lo que nos llega a nosotros. Entre las obras más importantes de Cox está su discurso de los pactos que hizo Dios con los hombres antes de la ley. En 1684 publicó otro tratado llamado Disputación Médica Inaugural de la Artritis. Él era un médico. De su vida doméstica se sabe poco. Se casó con una mujer llamada Margaret Portman y tuvo un hijo. Y se sabe que después de la muerte de Nehemías Cox, la iglesia en mayo del 89 se compromete al cuidado de su hijo. Probablemente era un hijo pequeño en ese entonces. Sin embargo, su nombre pasó al olvido en poco tiempo, habiendo sido el principal editor de la confesión bautista más famosa. Su nombre no aparece en la lista de firmantes de la Confesión Bautista de Londres de 1689 porque él murió 4 meses antes de firmarse. Entonces no aparece ahí, siendo el que la editó. Y quizás eso fue una de las razones por la cual su nombre permaneció en el olvido por tanto tiempo, hasta que se empezó ahora a descubrir mucho de sus tratados, especialmente con la teología del pacto, que también vamos a discutir más adelante en la serie. El otro bautista particular es William Collins.
como lo fue con Nehemías Cox, que desconoce también de William Collins mucho de su nacimiento, de su niñez. Y la fuente principal de la biografía de Collins proviene de un gran amigo suyo, Juan Pigot, que era un pastor bautista particular y amigo personal de Collins, y fue quien predicó el funeral de Collins. Aparentemente muy temprano en su vida estaba apasionado por la lectura y el estudio de libros, y fue estudiando las escrituras que Dios lo convirtió en su juventud a Cristo. Y pronto se dedicó a viajar por toda Europa y permaneció mucho tiempo, especialmente en Francia e Italia, estudiando. Cuando regresó a Italia, se dedicó a estudiar teología. Y debido a sus grandes capacidades intelectuales, fue invitado por los miembros de la iglesia anglicana para convencerlo de que se hiciera parte de la iglesia de Inglaterra. Sin embargo, Collins rechazó todas esas ofertas, y él dijo esto: que había rechazado las ofertas de la iglesia anglicana porque era mi conciencia, no mis emociones, lo que me hacían un disidente. Él era un separatista. Él veía a la iglesia de Inglaterra como una iglesia falsa. Entonces él dice: es mi conciencia lo que me hace un separatista, no son mis emociones, es mi conciencia. En sus primeros años, luego de haber recibido un título en teología, se dedicó a viajar por toda Inglaterra predicando el evangelio. Y fue así como Dios lo llevó a desarrollar sus capacidades como predicador. Y fue también como fue llamado por la iglesia de Petty-France para ser su pastor. Ahí, igual que Nehemías Cox, fue probado por la congregación y se comprobó su piedad, sus dones, sus habilidades, y le ordenaron el 21 de julio de 1673. Y noten cómo Pigot describe el carácter de William Collins. Él dice: ustedes en esta iglesia lo saben, y creo que aceptarán que él era irreprochable como el administrador de Dios, no guiado por su voluntad, no airado, no dado al pecado, no pendenciero, sino amante de la hospitalidad, del bien, sobrio, aferrado de la palabra fiel como había sido enseñado, siendo capaz por sana doctrina tanto de exhortar y convencer a los que contradicen. Era apto para enseñar y capaz de traer algo apropiado para la edificación del excelente suministro de conocimiento divino que había atesorado, habiendo en más de una ocasión ido al púlpito y predicado un excelente sermón en la opinión de jueces competentes. Sin embargo, a pesar de estar calificado, no le sirvió a Dios ni a ustedes con aquello que no le costara nada, sino que se aplicó a estudiar profundamente para cada sermón cuando su salud se lo permitía. Un hombre que tenía un corazón totalmente pastoral, que sabía su compromiso delante de Dios de guiar a sus ovejas, las ovejas que Dios le había dado, y se preparaba toda la semana para predicarle y enseñar a su iglesia. Sus predicaciones trataban de la pecaminosidad del hombre. Sin embargo, su punto era mostrarle a los oyentes, no a dejarlos en la desesperación, sino que los llevaba a mostrarle su pecaminosidad. ¿Para qué? Para mostrarle las excelencias de Cristo y las virtudes de su obra redentora. Pigot, noten lo que Pigot dice: que también distinguió entre la justificación y la santificación, exaltando la justicia imputada de Cristo, sin devaluar la obra del Espíritu. Así que sus sermones eran útiles bajo la influencia de la gracia divina para convertir y edificar, para iluminar y establecer, siendo extraídas de la fuente de la verdad, las sagradas escrituras, con las que él constantemente conversaba en sus idiomas originales. Habiendo leído a los mejores críticos, comentaristas, antiguos y modernos, así que los hombres de la mayor penetración pudieran aprender de sus discursos, así como aquellos de la menor capacidad. Este hombre era un teólogo, era un académico, y él leía las escrituras en sus idiomas originales. Pero cuando predicaba de tal manera, como decía Spurgeon, hasta que un niño podía entender. Ese era su corazón pastoral.
Su deseo era glorificar a Dios en todo, especialmente en su predicación. Y Pigot describe, él no estudiaba para entretener, sino para instruir a sus oyentes, no considerando lo que a ellos les gustara, sino lo que les beneficiaría, siempre teniendo en su mente un sentido del valor de las almas, y por lo tanto constantemente advertía a sus hermanos del ministerio a tener el mayor cuidado posible para llevar adelante la salvación de pecadores, para exaltar a Cristo y no predicarse ellos mismos. A pesar de que no sabemos mucho del resto de su vida, entre sus obras tenemos el Catecismo Bautista, que se le achacó a Benjamin Keach. Si ustedes buscan en internet el Catecismo de Keach, es el catecismo escrito por William Collins. Aparentemente la explicación más clara de por qué se le llama el catecismo de Keach y no el catecismo de Collins es porque Collins y Keach en algún momento llegaron a tener los derechos de publicación del catecismo y de la confesión de 1677. Y como Keach tenía los derechos también, entonces asumieron que el catecismo había sido creado por Keach, pero fue Collins quien lo redactó. William Collins fue otro de los firmantes de la Segunda Confesión Bautista de 1689 y murió el 30 de octubre de 1702. Ahora, el último bautista particular que vamos a ver es Hércules Collins. Ahora muchos dicen, ¿sus padres serían cristianos o no? ¿Por qué ese nombre? Pero nadie sabe si sus papás, si venía de un contexto creyente o no, por su nombre. Eso es algo que los mismos historiadores han preguntado. Ustedes verán cómo ellos tratan de indagar todo y preguntarse todo en la historia. Se conoce muy poco de su biografía. Se sabe que sirvió por más de 25 años como el tercer pastor de la iglesia bautista más antigua de Londres, en Wapping, cuyo primer pastor fuera el gran John o Juan Spilsbury. Fue ordenado el 23 de marzo de 1676 y en la minuta del 23 de abril de 1686 se dice que la membresía era de 387 personas. 6 años después, otra minuta dice que 290 personas habían sido removidas de la membresía de la iglesia, 216 por causa de muerte y el resto por causas disciplinarias. Ustedes ven que no eran iglesias que buscaban números, ellos buscaban serle fieles al Señor. No solo se morían, pero también disciplinaban a aquellos que así lo requerían. Y muchos fueron excomunicados de sus iglesias. Su iglesia se caracterizaba por un gran deseo de pureza, como una minuta así lo puede demostrar. Y en esos tiempos la iglesia tenía muchos enemigos, no solo fuera, en la iglesia de Inglaterra, sino dentro. Algunos caían en supersticiones, como él describe, otros en libertinajes, y fueron disciplinados y muchos excomulgados. Antes de llegar a esta iglesia, aparentemente Hércules Collins y su esposa eran miembros de la iglesia de Pettyfrance, donde pastoreaban William Collins y Nehemías Cox. No sabemos por qué sale de ahí y llega a Wapping. Fue encarcelado en 1684 por no conformarse a la iglesia de Inglaterra. Y Crosby, que es un historiador, escribe esto de él: un fiel ministro del Evangelio, a pesar de no tener una educación teológica, aún era un útil y laborioso siervo de Cristo, y uno que sufrió encarcelamientos por su causa. Empezó a ser religioso muy tempranamente y continuó fiel hasta el último día, y no se impresionó por la furia de sus perseguidores. Leer un libro como una biografía como la de Hércules Collins es impresionante, las persecuciones que experimentó este hombre. Pero su fe permaneció fuerte y firme hasta el final de su vida. Fue un autor prolífico en su época, escribiendo hasta 11 obras, tratados muy extensos. En 1680 escribió el Catecismo Ortodoxo, que fue una adaptación del Catecismo de Heidelberg.
No solo editó la sección acerca del bautismo de esa confesión, sino le añadió también a esa confesión el credo niceno y el credo de Atanasio. Y le puso un apéndice a este tratado en favor, o escribiendo en favor del canto congregacional. ¿Recuerdan la lucha que había tenido Benjamin Keach? Bueno, Hércules Collins también hizo un apéndice favoreciendo el canto congregacional. El resto de sus obras trataron de temas con respecto a la necesidad de la separación de la Iglesia de Inglaterra. Debatió el tema del bautismo de creyentes contra el bautismo de infantes. Y entre sus obras se encuentran, por ejemplo, Bautismo de creyentes del cielo y la divina institución del bautismo de infantes de la tierra y la invención humana, publicada en 1691. La otra es El antídoto probado falso o error detectado y el bautismo de creyentes vindicado, conteniendo una respuesta a un antídoto para prevenir la prevalencia del anabautismo, publicado en 1693. O sea, él responde a un tratado previo criticando a los bautistas particulares. Y su última obra se llamó El Templo Reparado, el cual era un manual. Y es lindísimo leer ese libro porque era un manual para los jóvenes pastores, aquellos que estaban entrando en el ministerio. Y él escribe un tratado para ellos, para explicarles cómo deben ser ellos como pastores, cómo deben prepararse, cómo deben predicar, en qué deben consistir sus predicaciones. Y finalmente Hércules es otro de los signatarios o firmantes de la Confesión Bautista de Londres de 1689. Murió el 4 de octubre de 1702 y 5 días después su hermano amigo Juan Pigot predicó su funeral basado en el texto de Mateo 24:44. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Eso es un pasaje pensado para un hombre como Hércules Collins, un hombre que estaba preparado fielmente en la doctrina de Cristo, preparándose cada día, porque él sabía que Cristo vendría en algún momento, no sabía cuándo, pero él sabía y tenía la seguridad de que Cristo volvería y que él debía permanecer fiel a él. Y se preparó, y nosotros debemos imitar a estos hombres de esa manera. La otra semana vamos a ver algo sobre el confesionalismo, por qué creemos nosotros que eso es importante, y después vamos a entrar ya en lo que nos caracteriza a nosotros sobre lo que nosotros creemos que la Biblia enseña. Y si hay alguna pregunta, pues pueden buscarme. Si no, tenemos un tiempo para saludarnos, para tomar un receso y ya comenzamos con el culto de adoración. Gracias.